En su momento lo vamos a ver. Hay un libro muy bueno de Tucker del 2010 que habla acerca, es un libro, un compendio de casi 300 páginas de lo que serían las glándulas salivales. Y el último capítulo está relacionado específicamente a las lesiones de las glándulas salivales. Las lesiones de glándulas salivales son un mundo diferente del desarrollo de neoplasia porque todas las excepciones o todas las reglas las rompen las lesiones de glándulas salivales. Sobre todo porque existen muchísimas variantes. Y eso hace que su diagnóstico sea más difícil y complejo. Por eso cuando tenemos lesiones de tipo glandular, no hay que darles mucho tiempo, no hay que dejarlos a mecate largo, ¿no? Hay que mantener o procurar hacer un diagnóstico pronto. Y aquí tenemos un cuadro que la verdad a mí me gusta. Sí, yo sé que no se lee, ya vamos a verlo en aumento. Porque me gusta el patrón de cómo caracteriza a las lesiones de glándulas salivales. Y sigue mucho el método MIND del doctor Carpenter. Por eso, Joseph Carpenter, por eso me gustó bastante traérselos a colación. Entonces, por ejemplo, él habla, los problemas de las glándulas salivales se pueden clasificar. Aquí vamos a poner mi punterito. ¿Dónde estás? Aquí estás. Habla de procesos inflamatorios, que puede ser una enfermedad obstructiva, puede ser un proceso de parotiditis recurrente, puede haber cialodenitis o puede haber una metaplasia necrotizante. Les voy a mostrar fotografías de cómo se ve una metaplasia necrotizante. Eso para el grupo de enfermedades inflamatorias. Hablando de los problemas de glándulas salivales. Luego tenemos un grupo que son obviamente los tumores, que pueden ser benignos y malignos. Vamos a ver que la lista de lesiones de tumores benignos y malignos es bastante grande. De hecho, hay cursos de maestría especializados únicamente en el manejo oncológico de glándulas salivales porque es un tema amplísimo, muy complejo. Tenemos también un grupo de enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Sjögren y también tenemos el SOX, que es un síndrome donde se combinan tres entidades, que tenemos la cialodenitis, tenemos la obstrucción de un acino y tenemos la xerostomía. De tal manera que SOX es el acrónimo de cialodenitis, obstrucción y xerostomía, como un fenómeno autoinmune. Tenemos aparte también eventualidades como la xerostomía, que pueden estar asociadas a el uso de fármacos, ¿verdad? Drogas prescritas, y también tenemos lo que tiene que ver con la edad. Y para hablar un poquito de esta parte de la edad, hay un libro muy bueno, yo se los recomiendo, voy a colgárselo en el Moodle, en el aula virtual, que es este libro del doctor Ricardo Roy Schmidt, que es acerca de la odontología para las personas mayores o de la tercera edad. O es un libro, por decir así, el libro más completo de gerontodontología. Les comento que, por ejemplo, en Costa Rica es la única, la universidad, la ULatina, la Universidad Latina es la única que ofrece una maestría en la atención al paciente adulto mayor o en gerontología de toda la región centroamericana. Y ahí, pues, en este libro, que es de referencia para el manejo del paciente de la tercera edad, fíjense que hay capítulos muy buenos en este libro. Hay capítulos como, por ejemplo, la ortodoncia, cómo se maneja la ortodoncia en un paciente de la tercera edad. O sea, si un paciente de 70 años acude a la consulta para pedir hacer un tratamiento ortodóntico, obviamente desde el punto de vista de maloclusión y demás, hay una serie de protocolos y procesos que se tienen que considerar para el abordaje. Incluso el capítulo del manejo ortodóntico de estos pacientes inicia con precisamente será algo impensable la ortodoncia en el adulto mayor y pues plantea todo un mecanismo para hacerlo. Tiene capítulos muy buenos. El que yo les recomiendo es el capítulo 13, que habla acerca del problema de la falta de saliva, que es un proceso que vamos a tener frecuentemente en el paciente adulto mayor. Y como vamos a tener este problema recurrente en este paciente, hay algunas cosas que tengo que considerar de forma tal que si puedo dar un suplemento, como es el caso de la saliva artificial, para mejorar la condición de salud oral de nuestro paciente.
pero van a haber condiciones sistémicas, lo vamos a ver en un momento, que llevan a que el paciente desarrolle más un cuadro de serostomía. De tal manera que fueron reportados como alteradores de la secreción salival o inductores serostómicos o de serostomía a los pacientes que tienen hipertensión no controlada, los pacientes diabéticos, la anemia perniciosa, que no es una anemia real, tenemos desórdenes tiroideos y también enfermedades como la de Alzheimer y también la enfermedad de Addison. Esos son algunos trastornos o padecimientos que pueden desencadenar en un cuadro de serostomía y que habitualmente estas enfermedades pueden ser habituales en pacientes de la tercera edad. Así que no será raro, no será algo impensable realizar un seguimiento en cuanto a la serostomía en los pacientes de la tercera edad. Por otro lado, también tenemos de que la depresión no tratada con medicamentos o que termina generando trastornos de ansiedad, también la hiperglucemia, así como también enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea, que tiene un componente autoinmune bastante fuerte, pueden ser elementos también desencadenantes dentro de lo que sería la disminución de la secreción salival. ¿Y qué les quiero decir con todo esto? Un paciente que llega con resequedad bucal a la consulta y que tiene lesiones de clase 5, probablemente la solución de su problema integral no sea colocándole las restauraciones de clase 5 por lesiones no cariosas a nivel cervical, sino que también sería considerar por la edad, las características del paciente, si no hay un factor que está alterando este tipo de fenómeno y es precisamente la serostomía. Mucho ojo con los pacientes de la tercera edad y con el fenómeno de la serostomía, porque esto puede ser un factor desencadenante de muchos otros trastornos. ¿Claros en esta parte, diplomantes? Hola, hola. Ajá. Hola. Sí, doctor. Sí, es que no los escucho por ahí. Tenemos también la cialolosis, que también puede ser un trastorno relacionado al comportamiento o la acción de las glándulas salivales. También tenemos que ya en el último escalafón de posibilidades tenemos a las anormalidades de desarrollo, donde encontramos dos posibilidades que pueden sufrir algunas glándulas salivales. Y habla de dos conceptos fundamentales. Uno es la aplasia y la atresia. ¿Quién me puede comentar cómo puede afectar o qué parte de la glándula se puede ver afectada por la atresia? ¿Qué parte de la glándula salival se puede ver afectada por la atresia? Como una alteración del desarrollo. Recuerden que esta clasificación que plantea este libro de Tucker es con respecto a todas las posibilidades o todos los tipos de alteraciones de glándulas salivales que se pueden llegar a presentar. En alguno de los conductos. Correcto, tiene que ver con la obliteración o que normalmente ese conducto que debería estar abierto está cerrado en lo que sería la glándula salival, ¿no? Principalmente en glándulas salivales mayores. Esto es un verdadero problema. ¿Y la aplasia? ¿Qué parte de la glándula puede afectar la aplasia? La glándula salival en sí. Cualquier parte o conjunto de la glándula salival. Excelente. Entonces, acuérdense muy bien de eso, de ese par de conceptos en la alteración de las glándulas salivales. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver si ustedes logran notar cuál es el problema. Estamos usando aquí una radiografía oclusal, estamos explotando nuestra radiografía oclusal. ¿Esta radiografía oclusal es superior o inferior? Inferior. ¿Cuál es la técnica para tomar esta radiografía oclusal? En el mentón colocar. Si le toma al mentón, creo que solo le salen los incisivos. Ups, sorry.
Voy a poner un poco más grande la imagen. Para ello tenemos que ubicar a nuestro paciente en la posición 3 y tenemos que pedirle al paciente que haga su cabeza hacia atrás y tratamos de formar un ángulo recto entre lo que sería la mandíbula y el cono, junto con la película. Y así es como se toma una radiografía oclusal inferior. ¿Qué notan aquí anómalo, atípico en esta radiografía? ¿Qué ven de raro? Los puntitos radiopacos que se observan a lo largo del conducto. Correcto. Esa puede ser una cialoadenitis, que puede ser la calcificación de algunos segmentos de conducto. Y cuando nosotros tenemos este patrón, lo más seguro es que se trate de una glándula salival mayor, que puede ser la sublingual. De tal manera de que este tipo de hallazgos de cialoadenitis tienen que ser manejados, muchos de ellos de forma quirúrgica. Ahora, como les digo, si no van a hacer ustedes el procedimiento de abordaje quirúrgico, al menos ustedes ya avanzaron mucho en el diagnóstico. Ya tener esta radiografía da mucho valor a lo que sería el tratamiento por parte del cirujano maxilofacial, sobre todo porque en muchos de los casos la radiografía oclusal nos va a permitir ver cosas que en una radiografía panorámica no vamos a poder apreciar. Ya la doctora Melissa Gaitán nos comentaba en su charla cómo la impresión 2D nos puede generar una falsa impresión real de lo que está pasando. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues hay una terapia que nosotros podemos utilizar para el paciente y es el uso de tetraciclina. Pero, doctor, la tetraciclina es un antibiótico. Porque vamos a usar tetraciclina para una lesión no infecciosa de glándulas salivales. Una pregunta muy interesante que se contesta de la siguiente manera. Y es que la tetraciclina es de los pocos antibióticos o fármacos, vamos a llamarlos así, fármacos que tienen el mayor nivel de secreción a nivel de glándulas salivales o a nivel de los tejidos orales. La acción de la tetraciclina para cálculos de pequeño tamaño, en algunos casos, ha demostrado que tiene la capacidad de disolverlo. Así que si su paciente no se quiere someter a una terapia quirúrgica, pueden probar, obviamente esto es para lesiones de menos de 4 milímetros, se puede probar con una terapia con tetraciclina. Pueden hacer una radiografía 2 semanas después y ver cómo va evolucionando el tratamiento. La tetraciclina sería como un tratamiento previo a la cirugía y es algo muchísimo más conservador. Porque se usa, porque tiene la capacidad de disolver el cálculo, porque es de los pocos fármacos que tiene una buena secreción a nivel del surco gingival y obviamente a través de las glándulas salivales. Siempre en este texto nosotros podemos encontrar qué pasa con respecto al protocolo de manejo cuando tenemos lesiones así calcificadas, ¿no? Sobre el conducto, sobre el recorrido de un conducto salival. Y como ustedes pueden ver, si tenemos lesiones que pueden ser iguales a 4 milímetros o un poquito menor, pues lo que hay que hacer es un seguimiento, puede ser con una endoscopía para glándula, ¿verdad? Es un procedimiento bien especializado y hay que hacer una remoción de lo que sería la envoltura, ¿no? De este conducto salival. Puede ser la marsupialización del conducto, que se le llama muchas veces. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lesiones a nivel submandibular y tienen un tamaño mayor a 4 milímetros, pues hay que hacer una remoción quirúrgica convencional. Cuando tenemos a nivel de parótida, cuando tenemos tamaños que puedan sobrepasar los 4 milímetros, ahí pues hay que hacer un abordaje extracorpóreo, por decir así, extraglandular. Y ya cuando son de más de 8 milímetros, pues ya tiene que ser una endoscopía guiada para la cirugía. Aquí podemos ver cómo son las fotografías de una endoscopía para glándula y lo que nosotros tratamos de encontrar es ese punto donde está obstruido, ¿no? Por ejemplo, vamos de menos a más. Aquí vemos cómo el conducto pues está presente y seguimos recorriendo sobre él. Luego vemos un área como un tabique y luego llegamos a lo que sería el cálculo. Es una endoscopía, una cámara muy fina para lograr este tipo de abordaje.
Es un procedimiento muy especializado donde pues se trata de localizar con precisión la ubicación del cálculo para hacer una segmentación lo más conservadora posible de los segmentos de la glándula. Sobre todo porque la extirpación del acino puede llevar a la generación de lesiones de otro índole, ¿no? Puede convertirse en un trauma que genere una ránula en el futuro. Así que hay que tratar de aliviar eso de una forma que sea lo menos traumática posible. Este libro es muy bueno. Este es de la colección, de la selecta colección de la Sociedad de Medicina Oral Internacional. Este es un libro de la doctora Marlene Brito, el doctor Cuevas y la doctora Garza, donde utilizan pruebas de contraste. Y aquí encontramos en este libro, vemos cómo a través del uso de sustancias contrastantes se puede seguir el conducto a través del uso de radiografía sin la necesidad de un endoscopio o de una cámara endoscópica, poder seguir el trayecto de la glándula y poder ubicar el segmento con facilidad para no hacer un abordaje quirúrgico innecesario. A veces los segmentos de la parte glandular pueden ser muy significativos. Podemos notar este engrosamiento que hay acá y puede ser de que en esa zona se encuentre algo que pueda estar obliterando el flujo normal de lo que sería la secreción salival. De hecho, estos puntos muertos, por decir así, indican la ausencia del flujo normal de tránsito de lo que sería la glándula. Siempre con el libro de Tucker tenemos esto que es la frecuencia de los tumores para la patología oral contemporánea. Les mostré un cuadro, pero este libro tiene este tipo de cuadro que nos hace referencia a la frecuencia de la presencia de tumores de glándulas salivales. Y también tenemos el porcentaje de lo que sería de transformación maligno, de comportamiento maligno. Y vemos cómo las glándulas menores tienen más del 80% de la posibilidad, cuando están ubicadas ahí, en tener una transformación maligna. Eso nos lleva indiscutiblemente a tener mucho cuidado cuando se tratan de abultamientos que no sabemos cuál es el origen, que están relacionados a glándulas salivales menores. No hay que darle muchas largas al asunto. Y aquí tenemos esta clasificación que plantea el libro, que es de la Organización Mundial de la Salud, con respecto a la variación de tumores a nivel de glándulas salivales. Y aquí tenemos, por ejemplo, los malignos. Y como ustedes pueden ver, hay una amplia variedad. Aquí tenemos tumores epiteliales malignos de glándulas salivales. Y vemos cómo la lista es bastante amplia. Aquí tenemos los tumores benignos de origen epitelial y vemos también cómo tenemos varios adenomas dentro de la lista. Así que la variabilidad de posibilidades de lesiones de glándulas salivales es amplia y la posibilidad de desarrollar tumores también es bastante grande. Así que, como les decía, es un tema amplio donde el reconocimiento histopatológico al final es el rey para poder saber realmente a qué me estoy enfrentando. Así que enviar una biopsia a tiempo puede significar la diferencia entre mejorar la calidad de vida del paciente o pues obviamente condenarlo a la oscuridad de no saber cuál es el padecimiento fundamental del mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tumores de glándulas salivales, decimos de que son un grupo heterogéneo, porque o sea, es muy variable, ya lo vimos con estos cuadros del libro de Tucker sobre los tipos de las variaciones histológicas. Existen variaciones histológicas y morfológicas y que pueden afectar, como hemos visto en cuadros anteriores, tanto a glándulas salivales mayores como menores. Entonces, el origen puede ser el tejido conectivo intersticial periférico a lo que sería la glándula como tal, puede ser también el epitelio del conducto. El ducto de la glándula salival puede ser el generador, el motor que termine desarrollando la lesión a nivel de la glándula. ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? Hola, hola. No, doctor. Ok, muy bien. Se presenta principalmente a nivel de parótida, los tumores, donde son más frecuentes, obviamente los tumores benignos. Los malignos se presentan más a nivel de la glándula sublingual, por eso habíamos dicho que hay que tener mucho cuidado en lesiones que estén en el piso de la boca,
trígono retromolar, lengua, piso de la boca, lesiones que tienen mayor posibilidad de desarrollarse en lesiones malignas. Y también las glándulas salivales menores. El promedio de edad para su diagnóstico puede andar por los 45 años, pero ya a los 25 años podemos ver los primeros cambios. Y bueno, estos son casos de el Crispian y Scully. Este libro, este autor ustedes ya lo conocen. ¿De dónde lo conocen? Hola, hola. No me ¿No le acuerdo. suena? ¿No le suena? ¿No le suena? ¿No han tenido algún libro de este señor? Como no, en la unidad que estuvimos con usted, creo. No, creo que fue el doctor Contreras. Correcto. Nada más de que ese libro no era este mismo libro, sino que era un libro más que todo de medicina oral, donde hablaba de los pacientes que tenían compromisos sistémicos y demás. Entonces aquí tenemos una cialometaplasia. Fíjense bien, una cialometaplasia. Vemos cómo hay un abultamiento bilateral en lo que sería la transición del paladar duro con el paladar blando. Genera ese abultamiento que hay que preocuparse, porque la cialometaplasia es un conducto que está obstruido, pero que alrededor de la obstrucción están generándose cambios celulares. ¿La metaplasia qué significa? ¿Qué es la metaplasia? Es el cambio de epitelio por otro tipo de epitelio. Pero eso podría caber en regeneración. Eso puede pasar como regeneración. Tiene que ponerle ahí algo, hay un detalle para diferenciar la regeneración de la metaplasia. Es irreversible, dijo. Es como una especie de recubrimiento. Las células no son las mismas, son diferentes. No, pues sí. El cambio de una célula principalmente epitelial por otra célula epitelial, pero diferente a la que estaba originalmente. La regeneración es parecido a esto, con la única salvedad es que se sustituye una célula epitelial por otra célula epitelial completamente igual a la que estaba previo al fenómeno, el cambio, a la alteración, a la adaptación, a la lesión, a lo que les quieran llamar. Entonces, si ustedes tienen un paciente donde tienen esta bilateralidad de crecimiento, ese enrojecimiento, piensen en una cialometaplasia. Una resonancia magnética les ayudaría mucho. No les recomiendo hacer una biopsia todavía hasta que tengan los datos imagenológicos. Previo al abordaje de la lesión por una biopsia, pues el abordaje con una resonancia magnética es una muy buena alternativa. Y si vamos al hecho de que yo no me quiero meter en este tipo de áreas, bueno, al menos hacerle al paciente, explicarle de que si este paciente llega por una restauración, por un cambio de restauraciones, o para la confección de algún aparatito, un aparatito, qué sé yo, un retenedor o alguna cosa así, una férula, qué sé yo, pues hay que tomar muy en cuenta esto. Muchísimo en cuenta esta parte. Ya fíjense lo bilateral. Hay un diagnóstico que se puede parecer mucho a esto y es el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin genera áreas bilaterales, triangulares o simétricas de crecimiento. Lógicamente, esto se ubica más en zonas más posteriores, como por ejemplo a nivel de las amígdalas. Pero, o sea, tenemos que considerarlo, no podemos pasarlo por alto. Y esto que también está en este libro de enfermedades orales y maxilofaciales, ¿cómo me lo compran? Labio inferior.
fluctuante, vaciable, depresible, ligeramente doloroso, crónico. ¿Cómo me lo compran? ¡Yujú! Han estado apagados hoy, muchachos. Bastante apagados hoy. Mucosela, doctor. Correcto, Chantal. Muy bien, un mucosele. Y aquí es firme, doloroso, rígido, ligeramente móvil, no fluctuante. Esto se trata de un cálculo, así que esto es un cialolito. Ah, miren, aquí tenemos a Deschamps. ¿Alguien conoce a este señor? ¿Sabe de quién se trata este señor? Deschamps. De mera casualidad. No. No. Bismarck. Carlos está con nosotros. Carlos Rosales. De casualidad está Carlos Rosales. Alguien que se fije en nuestra lista de participantes. Ahí está, Doc. Carlitos No tiene Rosales. micrófono. Cuento, viejo, Dice doctor. él. Ajá. Ah, dice él. Cuento, Pregúntele que quién es el que está ahí, pues. Que nos conteste. Y Alison, Dale, léanos escribe, qué nos Carlos. pone. ¿Qué nos pone ahí, por favor? Dice que no sabe quién es. Ya. Bueno, para el 99% de ustedes les contaré que el señor Didier Deschamps es una de las pocas personas en el mundo que tiene el récord de haber sido jugador, campeón de la Copa del Mundo de fútbol, soccer. O sea, fue campeón como jugador y fue también campeón como entrenador. Así que poquísimas personas tienen esa dualidad de mérito. Campeón como jugador, jugando la final, ganándola. Y por otro lado, siendo entrenador, campeón, ganando, dirigiendo un equipo. ¿Saben de qué país es? ¿Qué país dirigió? ¿Por qué país jugó? El señor Deschamps. Último campeón de fútbol de la Copa del Mundo. Francés. Francia. Alemán. Última canción. No. No, es francés, es de Francia. Los alemanes ganaron la Champions, pero no ganaron el campeonato mundial del 2018. Pasó sin mucha novedad para nosotros los nicaragüenses el mundial por la situación que vivimos en ese año. ¿Cuál es la última canción de Maluma? Anda con sueño esta gente. Hawái, doctor. Qué barbaridad. Ahí sí, Kelly, pero aquí, que son datos históricos. Bueno, cuando tenemos un paciente de más de 40 años que llega a la consulta y que este paciente necesita, pues obviamente, un tratamiento dental, pues sí le podemos ofrecer muchas cosas, ¿verdad? Para poder hacer el tratamiento, pero véanlo como un paciente que tiene varios factores de riesgo y dentro de esas posibles patologías a las cuales este paciente puede ser más propenso, indiscutiblemente está pues la de lesiones de glándulas salivales. Así que antes de hacerle su tratamiento, pues hay que también hacer una buena evaluación, buena exploración para descartar la presencia de alguna alteración como esa. La verdad yo no quedo muy satisfecho con el trabajo final de Deschamps en el tratamiento que le hicieron, pero bueno, lo mío no es la estética.